Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que seas quitando cualquier distracción, Señor, de nuestras cabezas, de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Sabemos que es necesario que a través de distintas pruebas pasemos, Señor, esta vida para que entremos al reino de los cielos. Sabemos que ninguna tribulación momentánea pareciera ser motivo de gozo, Señor, pero sabemos que produce un fruto bueno y agradable delante de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este momento. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan, vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante, donde estábamos estudiando la semana pasada, las últimas 2 semanas. Este es ya nuestro tercer estudio bíblico con respecto a lo que es el Evangelio de Juan. Y estamos hablando de ciertas cosas que son relevantes con respecto al Evangelio de Juan. Las dos primeras semanas vimos la introducción más que todo, conversando sobre lo que era el propósito del libro, lo que era, ¿no es cierto?, el tipo de mensaje, como Juan estaba hablando tanto a griegos, ¿no es cierto?, y a judíos, podríamos decir en este caso a gentiles y a judíos, utilizando varias cosas de las costumbres judías como para reafirmar, ¿no es cierto?, la deidad de Cristo y su concepto y su venida y su misión mesiánica, y al mismo tiempo también llevando un mensaje que pudiese entender también la gente griega helenista de la época que vivía, digamos, en esa época, un idioma que sabemos que era el griego koiné, un idioma que era usado, digamos, directamente por toda la gente, era el idioma universal, por así decirlo. Vamos a ir entonces a Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, vamos a seguir avanzando donde estábamos, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. La verdad es que estudiando esto llegué a una versión que se llama Palabra de Dios para ti. Hay una versión que es parecida a anterior a esa que se llama Palabra de Dios para todos, pero que son de cosas distintas, son de traducciones distintas. Y la verdad es que me gustó mucho cómo ataca el libro de Juan, entendiendo, digamos, cuál era la palabra ideal o el artículo que hay que usar en el inicio del Evangelio, y fue bastante llamativo. Se los dejo ahí como dato para ver si después quieren probar esa versión. Vamos a seguir en el estudio de lo que era Juan 1, versículo 6 en adelante. El tema central del pasaje, cuando vamos viendo el versículo 6 al 13, hablamos, ¿no es cierto?, que finalmente era la luz que vino al mundo. Muchos la rechazaron y obviamente acá habla del concepto creacionista de Jesús como creador. Cuando viene a la tierra, a lo suyo vino, a lo suyo, el mundo, ¿no es cierto? Más los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel, su etnia, por así decirlo, su familia, sus conocidos. Juan el Bautista, un enviado con un propósito bastante claro. Juan no surge por iniciativa propia, ¿no es cierto? Sabemos que es enviado por Dios para preparar el camino del Señor, y de esta manera surge la misión de Juan el Bautista, el último profeta con, ¿no es cierto?, el pacto del Antiguo Testamento. Entendemos claramente que dice la Escritura que no hay un hombre más grande que Juan, no hay ninguno más grande que él, entendiendo que Juan era el último de los profetas y el que preparó el camino para el Señor. Hay que entender que durante toda la, ¿no es cierto?, podríamos decir, la era bíblica anterior, muchos predicaban y hablaban sobre el Mesías que había de venir, y este Mesías finalmente llegó, ¿no es cierto? Era Jesús. ¿Y quién preparó ese camino? Ese fue Juan. Por eso, finalmente es que el más grande de todos, no porque fuera el mejor, no porque tuviera mejor conocimiento, no porque fuera por ahí cerca un familiar más o menos de Jesús, sino porque finalmente fue el que lo vio, fue el que pudo conversar con él, fue el que finalmente preparó el camino del Señor y les dejó, ¿no es cierto?, digamos, hecho el camino para el inicio del ministerio de Jesucristo. Entendemos que finalmente después los vamos a ver más adelante cómo los mismos discípulos de Juan le dicen: oye, el que tú nos presentaste, del que tú dijiste que era el Cordero de Dios, anda por ahí bautizando y ahora todos van a él. Te está echando bajo el negocio. Están todos yendo a él y son bautizados por él. Y y Juan el Bautista, ¿no es cierto?, le dice el famoso versículo donde dice: es necesario que él crezca y yo mengüe, ¿no es cierto?
Su misión principal. ¿Cuál es la misión principal de Juan el Bautista? Entonces, dar testimonio de la luz. Es importante que el mensaje de Juan siempre pone en el centro a Cristo. Siempre lo está poniendo en el centro a Cristo. Nunca está poniéndose él como alguien especial, independiente que la Escritura dice que no hubo nadie más grande que Juan el Bautista en lo que tiene que ver con el ministerio profético, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, sino que finalmente todo el momento en su predicación, en su mensaje, Juan el Bautista nos está llevando a Cristo. Siempre de puntos de vista y con palabras súper precisas, que vamos a entender que son, por ejemplo, luz, ¿no es cierto? El cordero, vamos a verlo más adelante, etcétera. Son palabras súper puntuales y bien específicas. Y vemos claramente la iluminación del Espíritu Santo en lo que es Juan el Bautista para dar, digamos, este tipo de, podríamos decir, de pinceladas con respecto a lo que era la esencia misma del Cristo, en este caso encarnada en Jesús. Su misión principal entonces era dar testimonio de la luz, no ser el centro. Y claramente nos queda evidente en lo que es su mensaje y lo que vemos, ¿no es cierto?, en la Escritura, sobre todo en el Evangelio de Juan. Enseñanza clave. El verdadero siervo de Dios apunta a Cristo y no apunta a sí mismo. Y eso es algo que pasa mucho hoy día. Lamentablemente somos humanos y tendemos a poner las luces o la dirección de la atracción con respecto al mensaje de Cristo. Si bien es cierto, muchas veces llevamos el mensaje de Cristo, tendemos a poner los reflectantes hacia nosotros. En vez de llevarlos a Cristo, muchas veces cometemos ese error. Y siempre pasa que cuando suceden estas cosas es cuando finalmente los ministerios o el llamado de ciertas personas termina, ¿no es cierto?, siendo un fracaso. Tenemos que ser súper claros y imitar la actitud de Juan el Bautista, como él siempre llevó todo a Cristo. Y eso le costó cárcel, le costó su cabeza, le costó que sus discípulos mismos lo abandonaran y se fueran con el Señor. Pero esa era la misión. Y a veces nosotros no entendemos el propósito macro. A veces las circunstancias nos empiezan a mover y no nos damos cuenta y creemos que está todo perdido. No es así. Dios tiene un propósito siempre más grande y finalmente Él sabe por qué está haciendo las cosas. Creemos plenamente en su provisión y en su soberanía. Y eso nos hace muchas veces no comprender, en nuestra escasez, ¿no es cierto?, intelectual y mental, no entender lo que Dios está haciendo. Pero siempre hay que descansar en las manos del Señor y esperar que el Señor haga. Hay que esperar, como dice Lamentación, esperar pacientemente en el Señor y Él va a hacer. ¿No es cierto? Y esto es lo que hace, en este caso, Juan el Bautista. Lleva directamente, todo lo apunta hacia Cristo. Nunca se tomó, digamos, su ascendencia con el público o con el país judío, en este caso Israel, para hacerse de algo o beneficiarse al respecto, sino que siempre lo fue llevando a Cristo. Por tanto, siempre nuestra luz, porque después van a ver que el Señor les dice que a veces se regocijaron un tiempo en la luz de Juan, habla, ¿no es cierto?, de esa luz pequeña, que nosotros también somos como esa luz. Esa palabra en el griego quiere decir como un candelabro, algo como una vela, algo de ese tipo. Es una luz pequeña, que son reflejos de la luz de Cristo. Y nosotros lo que tenemos que ser finalmente, en el tema, ¿no es cierto?, del concepto de luz, es iluminar para llevarlos a Cristo. Ser un camino, es como una luz pequeña que irradia por ahí 2-3 metros de camino, y eso es lo que tenemos nosotros de visión, y es donde nosotros tenemos que guiar a otros directamente a Cristo. ¿Cuál era el propósito, ¿no es cierto?, también de Juan? Era el testimonio, llevar a la fe, para que todos creyeran en él. Dice, ¿no es cierto? Vamos a leer ese versículo, el versículo 7, el versículo 7 y 8. Dice, ¿no es cierto?, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ojo, que dice por él, por Juan, ojo, no era en la luz, pero ahí, ¿no es cierto?, retrae, ¿no es cierto?, la función de Juan, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Y esa es la misión que tenemos nosotros, de dar testimonio. Una de las cosas que pasa mucho hoy día es que no nos gusta dar testimonio. Ayer lo conversábamos con mi señora, el tema de el evangelismo, una cuestión que a veces nos cuesta y que tenemos que tomar la bandera del evangelismo, ya sea de manera digital, si a usted le gusta hacer redes sociales, y aprovechar todo ese público cautivo para poder entregar el mensaje de Cristo, la gente que nos rodea. Entiendo que finalmente siempre va a estar el acusador y está Satanás de por medio diciéndonos, primero, pueden ser dos cosas. Una, la preparación, ¿no es cierto? No estás preparado para hablar, no estás preparado. Tú no tienes las capacidades técnicas para poder hablar de Dios. Dios es muy grande. ¿Tú para qué quieres hablar? Vas a confundir a las personas. Primer error, ¿no es cierto? Creerle al diablo en ese sentido. Segundo, es cuando Satanás también quiere atacarnos por cosas pasadas. Decir, oye, pero acuérdate que tú hiciste esto o esto otro. Estás invalidado para hablar de Jesús frente a los demás. Eso puede tener medias verdades. Recuerden que Satanás es experto en las medias
verdades. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando fue tentado el Señor y Satanás cita la Escritura? Ojo, lo cita con medias verdades. Con medias verdades. Siempre los versículos que cita son medias verdades. Y de ahí toma, ¿no es cierto?, Satanás la medida para poder invalidar el que nosotros hablemos. Porque la fe, ¿no es cierto?, viene por el oír, lo dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, de manera que nosotros podamos hablar, porque el Evangelio se extiende a través del cuerpo que es la iglesia, y de la manera que nosotros no hablemos ni prediquemos el Evangelio no va a ser extendido. Muchas veces queremos estar en una cueva orando y llenándonos de conocimiento, pero no hacemos el ejercicio muscular del cuerpo. El cuerpo es músculo. Y eso tenemos que entender. El cuerpo, por eso que la analogía del cuerpo es tan llamativa. Jesús, Cristo, ¿no es cierto?, en este caso en el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no es cierto?, es la cabeza. ¿Qué está en la cabeza? El cerebro. Está el cerebro, ¿no es cierto?, quien da las instrucciones, quien guía todo el cuerpo, pero el cuerpo es la acción muscular de todo lo que pensamos cerebralmente en nuestra cabeza. Y eso es lo que tiene que ser el cuerpo de Cristo, la acción por medio de la cual nosotros somos quien llevamos a cabo el plan de Cristo en nuestra comunidad. Es súper importante entender eso, que para esto tenemos que estar preparados escrituralmente. Por eso que cuando Juan habla con respecto a lo que era Jesús, sabía plenamente quién era. Había una comunión clara entre Juan, en este caso, y el Padre. Y él ve al Espíritu Santo en forma de paloma, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que posa sobre el Señor, da un testimonio fuerte sobre quién era Jesús, el Cordero de Dios, sabía el plan expiatorio del Señor. Es súper llamativo que Juan el Bautista fue uno de los primeros que supo el plan expiatorio del Señor, antes que los discípulos. Potente. Y el mensaje, ¿no es cierto?, de dar testimonio es para que todos crean en el Señor, ¿no es cierto? Lo vemos en Juan 3:16, versículo emblemático, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en él cree. Nosotros no creemos en la postura de esto, que hay una expiación limitada, nosotros no creemos en eso. No soy ni arminista ni calvinista, para que alguno por ahí, si llega a ver esto, no somos ni arministas ni calvinistas. Creemos que la palabra de Dios muestra ambas posturas y que esto es tan amplio que tomar una postura puede ser minimizar la soberanía y el plan de Dios divino en la salvación para que Él salve a quien le plazca. El libro, en el Nuevo Testamento vemos variados versículos sobre cómo hace el Señor con quien quiere. Un etíope va pasando en un carro, el Señor teletransporta a Felipe de una manera u otra, es espectacular. Entonces vemos cómo el Señor hace como Él quiere, ¿ya? Y en el otro va con 5.000, con 3.000, el discurso de Pedro, ¿no es cierto? Lo vemos en Hechos, el Señor hace como Él quiere. Por tanto, y caer en esto de que si la expiación es limitada o no es limitada, creo que finalmente es querer llevar nuestra mente a un cuadrado y no dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, actúe a través del tiempo como a Él le plazca. Lo mismo pasa a veces con los dones, y por eso quizás voy a terminar esta parte en esta idea con el cesacionismo, que los dones cesaron. También creo que a veces entendemos que el Señor se mueve a través de los tiempos de distintas formas. Hoy día, la palabra y la única fuente para nosotros, ¿no es cierto?, de instrucción en la Escritura, no creo, y nosotros la Escritura también nos va dando advertencia a través del tiempo que cualquier nueva doctrina que aparezca, y si un ángel del cielo viene con una nueva papita, con la nueva última cosa, no le crea. Todo está en la palabra de Dios, lo tenemos claro. Hoy día la revelación viene por la Escritura, en este caso el ministerio apostólico, profético, con respecto a lo que son verdades bíblicas, cesaron cuando se cerró el canon bíblico, y creemos en eso. Esto lo dejo quizás para ahí que alguien que está viendo, está buscando congregación, y para que más o menos entienda cuáles son nuestros estándares, pero no nos encerramos con que el Espíritu de Dios no puede hacer un milagro, una sanidad en este tiempo. No nos cerramos al ejercicio de los dones en este tiempo, pero tampoco abusamos de ellos. Creemos que en el equilibrio está todo, y ahí está siempre la Escritura en el libro de Romanos mostrándonos eso. Vamos y volvamos al tema y vemos cómo el Señor también en el ejercicio de estos dones nos llama a nosotros a predicar el Evangelio. Entendemos que no todos tienen la elocuencia para poder hablar de Dios con otras personas, pero hay que ejercitarse. No es necesario ser un evangelista de miles, de cientos. A veces el Señor nos llama a hablarle a una persona, y de repente esa persona va a ser el mismo evangelista dentro de su casa, con su marido, con sus hijos. Y a veces solamente sembrar la semilla puede generar una gran diferencia en una comunidad, en una familia. Vemos cómo en un montón de casos, y por muchos de nosotros que tenemos familias cristianas, vemos cómo uno primero llegó. Ese uno fue generando este efecto avalancha dentro de nuestras familias, y muchas de nuestras familias son todas cristianas. ¿Y quién fue? Fue el primero. El primero que dio el paso, el primero que fue con la convicción de seguir a Cristo, mostrando una vida cambiada, y con ese efecto se generó este efecto dominó.
Pero esa persona, para llegar a Cristo, tuvo que haber estado sembrado ese mensaje. Ojo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después lo vamos a complementar de lo que estamos viendo también con la carta de primera de Juan, que es del mismo autor que estamos viendo el día de hoy. Y Dios usa instrumentos humanos para guiar a otros a la fe. Y hay un mandato que está en Mateo 28, versículos 19 y 20, y es claro, muy claro, ¿no es cierto? Que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ahí viene la promesa. También uno entrega, ¿no es cierto? Hace la tarea de ir y hacer discípulos, de prepararlos. Pero para preparar a otros tenemos que estar preparados nosotros. Por eso que el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Antes de esto, ¿no es cierto?, de ser enviados, ellos fueron preparados. Y por ahí primero uno tiene que entender que tiene que estar preparado para predicar el Evangelio. Eso de por ahí, cuando ayer lo conversábamos también con respecto, por ejemplo, Daddy Yankee. Genial que el tipo se haya convertido y por ahí que vaya a una iglesia, cuente su testimonio, un tipo que está on fire, siempre ese primer amor, la gente está on fire, hablando del Señor. Pero es una cosa, y lo otro que lo pongan a predicar en un púlpito, ¿ya? Eso ya ahí creo que se distorsionan las cosas. Pasó mucho a finales de los años 2000, cuando el Señor usó potentemente podríamos decir, no sé, algunos le dicen salmistas, otros ministros de alabanza, etcétera. Pero estos cantantes que por ahí en los años 90 fueron usados poderosamente por el Señor, por el Señor, perdón, para darnos canciones, para darnos alabanzas que finalmente ministraron mucho nuestras vidas en esos tiempos. Pero eso es una cosa, que ellos estaban llamados y tenían el don, ¿no es cierto?, de hacer música, y después los pusieron a predicar, y ahí la cuestión se distorsionó. Finalmente hubieron un montón de falsas doctrinas que entraron, porque lamentablemente el don de ellos era hacer la alabanza, no era enseñar. No estoy diciendo que alguien que haga la alabanza no pueda enseñar la escritura, pero para eso también tiene que haber una preparación. Y ahí creo que en el último tiempo hemos caído en ser muy almáticos, muy guiados por las emociones con respecto al llamado del Señor, y tiene que haber una preparación. Tenemos que tener un estudio constante y severo de la escritura. Severo. Tenemos que estar todos los días estudiando algo y estar preparándonos para, digamos, estar totalmente equipados para enseñar a otros. En ese mismo sentido, ¿no es cierto? El Señor dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo antes ya les mandé a hacer. Ya había una instrucción, ya había una forma. Y después les dice: pero tranquilos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa potente. El Señor, cuando nos envía, no nos envía a la batalla solos para ir, para estar pendientes o estar perdidos en lo que vamos a hacer, sino que finalmente el que hace la obra es el mismo Señor, por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo en su ministerio es el que convence de pecado a las personas. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer como ejercicio físico, como fuera un cuerpo, véanlo así, es mover la mano, hacer la mano, hacer los pies. El mensaje viene desde el Señor, viene desde el cerebro, viene desde la cabeza, que es el cuerpo, ¿no es cierto?, que es Cristo. No nosotros somos el vehículo humano para que la gente pueda llegar. ¿No es cierto? Jesús es la luz verdadera para toda la humanidad. ¿Qué es la luz? Es lo que vemos, ¿no es cierto?, a través de la Escritura. Hay que entender que la luz, que es, digamos, lo que el Señor habla con respecto a la luz en las Escrituras, son varias cosas. Puede ser, ¿no es cierto?, esa luz que alumbra, la luz, ¿no es cierto?, que primero disipa las tinieblas para que la gente pueda ver. La luz también tiene que ver con alumbramiento escritural. Cuando los discípulos, ¿no es cierto?, van al momento del libro de los Hechos, dice que les fue dado la capacidad de comprender las Escrituras. En ese momento su entendimiento fue abierto, de esas tinieblas humanas salieron de su cabeza y les fue dado la posibilidad de entender y comprender las Escrituras. Y eso es muy potente, porque finalmente también hay una luz que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra forma de ver las cosas, y esa luz también viene a impactar nuestro intelectualismo. Es potente porque esa luz viene y cambia conceptos, cambia paradigmas, cambia manera de ver la vida, cambia la manera como caminamos y cómo andamos. Esa luz también viene por medio de la Escritura, en este caso a través de Cristo. Juan 8, versículo 12 dice claramente esto, dice: Jesús la luz del mundo, ¿no es cierto? Así dice el título. Dice: Jesús otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y vemos al tiro aquí, cuando uno sigue a Cristo, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz, Jesús es el cerebro, Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo. Claramente, entendiendo ese concepto, nosotros descansamos en lo que Cristo ya hizo y lo que dice. No tenemos que buscar tantas herramientas, ni tantas estrategias, ni tantas formas de hacer crecer el cuerpo de Cristo, sino que uno habla lo que el Señor ya habló. Repite a través del cuerpo ser el parlante vivo en esta generación y el Señor va a traer con ese mensaje a los que han de ser salvos. Y muchas veces se malinterpreta ese versículo, ¿no es cierto? Y el Señor haría cada día los que debían de ser salvos, ¿no es cierto? Entonces quedémonos nosotros en estas congregaciones que el Señor va a añadir. No, nosotros hacemos la tarea, nosotros hablamos, nosotros somos los que hacemos el ejercicio y el Señor añade, porque el Señor hace la obra en las personas cuando nosotros soltamos el mensaje de la predicación del Evangelio. No es un hecho que se produce de una persona que está cocinando en su casa, oh, voy a ir a la iglesia hoy día. No funciona así. Esto tiene que ser verbalizado por nosotros, porque la palabra viene por el oír. ¿Qué cosa? Oír palabra de Dios, pero ¿cómo funciona? La palabra viene de la verbalización. Lo hablamos cuando decíamos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué era el verbo? Dijimos que también podría ser traducido con esta palabra hebrea que significaba, ¿no es cierto?, que era una palabra con acción, que transforma, que da vida. Y ahí está, ¿no es cierto?, finalmente el ministerio de nosotros como seres humanos en el cuerpo de Cristo. Vamos avanzando entonces. También la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera y el mensaje de Cristo genera dos reacciones. Generará la reacción de aceptarlo, de someterse a la palabra de Dios o generará el rechazo total. Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, finalmente lo que pueda pasar, donde vamos a encontrar gente que finalmente van a llegar a los pies de Cristo y personas que van a directamente a rechazar en la predicación del Evangelio. Y eso ya tiene que ver en ese momento con cosas que los teólogos han debatido durante 500 años, con respecto de que si estaba predestinado para salvación o para perdición, donde comienza la responsabilidad humana, porque sabemos que la fe es donde Dios lo dice claramente en la Escritura, y sabemos que el arrepentimiento es un acto, también es una bendición de Dios. ¿Y cómo sé que es bendición de Dios? Cuando yo me arrepiento, claro, pero ¿cómo me arrepentí? ¿Dónde entra la responsabilidad individual de estas cosas? Y ese es un debate que existió durante siglos. Nosotros no estamos en este momento para meternos ahí, pero sí damos gracias cuando el Señor transforma la mente y el corazón de un individuo y lo acerca a Él. Sabemos que es una obra espiritual y que es del Espíritu Santo. Esa luz verdadera, ¿no es cierto?, dice también en Efesios 5:14, usa un parafraseo de lo que es Isaías 60, que también vamos a leer, dice, por lo cual dice, ¿no es cierto?, la Escritura. Esto es un parafraseo. Por eso cuando hay citas que usted tiene que entender que la lectura de la ley se hacía, ¿no es cierto?, en el Sabbat, se hacía en el momento cuando en la sinagoga o en el templo en sus tiempos se leía esto, entonces la gente lo memorizaba, no es que uno andaba con un bloc de notas como hoy día o ponía la grabadora para escucharlo o después verlo por YouTube. Entonces había muchos pasajes del Antiguo Testamento que tanto los apóstoles, ¿no es cierto?, y todas las personas que están involucradas en el Nuevo Testamento lo escuchaban y lo memorizaban, pero lo parafraseaban. ¿No es cierto? Y en Efesios 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, y ni siquiera dice de dónde viene, pero él claramente está citando la Escritura acá, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. ¿No es cierto? Y él después lo lleva a Cristo, hace un parafraseo que claramente está basado en Isaías. Uno de los rollos que más leían los judíos era Isaías, porque siempre hablaba de la gloria futura de Israel. Entonces le gustaba mucho leer el rollo de Isaías. Hablaba, ¿no es cierto?, es muy mesiánico. Por tanto, en Isaías 60 dice, esto es lo que está parafraseando aquí el apóstol, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, luz, y será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hablando, ¿no es cierto?, de la gloria futura de Sión, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, entendemos que es una profecía con doble cumplimiento, donde también habla, ¿no es cierto?, del futuro mesiánico del Cristo. Y ahí vemos cómo, esto está parafraseado aquí, vemos cómo la luz también, cuando Israel fue llamado a eso, Israel cometió un error grave en cuanto a su ministerio. Israel fue llamado a ser una luz para las naciones. No era para que ellos tomaran esta religión, y Dios no ha cambiado nunca. Ayer teníamos una conversación también con mi señora con respecto al tema del dispensacionalismo y los pactos, cómo estas dos visiones distintas convergen en ciertos puntos.
Y vemos claramente que el pueblo de Israel estaba llamado a ser el faro, a ser la luz para las naciones, a entregar el mensaje de Yahvé, el mensaje de Jehová, el mensaje del Señor, como usted quiera decirle. Y ellos tomaron esto como casi un tesoro personal propio y lo quisieron hacer algo privado. Y es por eso que el Señor se provee de esto, digamos, de todas las cosas que les pasaron, persecuciones, independientes, que muchas cosas fueron causas también de su desobediencia, pero el Señor se proveyó de esparcirlos. Si ustedes se dan cuenta y lo piensan detenidamente, se van a dar cuenta que de uno de los países más esparcidos en el mundo son los judíos, son los israelitas. Están casi en todos los países. Es algo impresionante. Hay colonias, ¿no es cierto?, que por ahí están asentados en ciertos lados. Los judíos están en casi todos lados. Es impresionante. Y ahí vemos cómo el propósito de Dios también los lleva a ellos a entender que la luz era Cristo. ¿No es cierto? La luz que alumbra a todo hombre, ¿no es cierto?, venía a la tierra mostrando vida, mostrando verdad, mostrando salvación. Esto lo vemos en Hechos 4:12. Hechos 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En este caso, claramente, lo que viene a decir Juan, en este caso Juan el Bautista, nos viene a decir que esta luz, que esta verdad venía al mundo y que él preparaba el camino del Señor para que Jesús fuera el camino, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante, la verdad, la vida, la salvación a todo el hombre, ¿no es cierto?, que en él creyese. Vemos también Romanos capítulo 10, del versículo 9 y 10, que dice, Romanos, me movió a Hechos, Romanos 10, 9 y 10, porque también acá vamos lo mismo, hablamos lo mismo. ¿Cómo viene la fe? ¿No es cierto? Viene por el oír. ¿Y que el oír qué? ¿Cómo alguien va a escuchar algo? Siempre, yo cuando era chico me lo imaginaba como con los hermanos ahí cuando se salía con un megáfono gritando todo chancho, pero créanme que eso en sus tiempos daba resultados. Y las congregaciones eran gigantes. Yo siempre lo hablo con gente que es actual o que se ha convertido al cristianismo hace muy poco tiempo, y uno caminaba 4 cuadras y había una iglesia de 200, 300 personas, caminaba y la otra iglesia para allá, y eran como casi competencias que iglesia era más grande. Hoy día eso está perdido, las congregaciones son muy pequeñas. Pero ¿cómo funcionaba? El evangelismo era algo activo. O sea, las congregaciones tenían sectores donde estaban predicando, predicaban y predicaban y predicaban. Y muchos tiempos los aleluyas, los canutos, etcétera, como le decían a estas personas, a estos hermanos, eran odiados porque los tipos eran constantes. Y algo que ha perdido la iglesia es ser cómoda, intentar de no, ¿cierto?, no incomodar. Pero el mensaje tiene que ser entregado. ¿Y cómo va a ser entregado? Por algo que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero nosotros somos el instrumento, nosotros decíamos, ¿no es cierto?, el parlante vivo por el cual la gente llega a Cristo. ¿Y qué pasa después? ¿No es cierto? En Romanos 10 lo dice claramente. Porque en lo que vas a confesar tú vas a ser lo que oíste. ¿Y qué oíste? Dice que si confiesas con la boca, ¿no es cierto? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, con la boca a Jesús, al Señor Jesús, y crees que en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree, ¿no es cierto? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Con qué? Con la boca. ¿Y cómo lo oíste? Porque oíste a otro. Es simple, es tan simple como eso. El mensaje fue entregado por otro que llegó a tu vida, a tu corazón, a tus oídos, y con eso tú pudiste declarar exactamente, guiado por el Espíritu Santo, el mensaje que entregó esta persona, convenció y fue conquistado tu corazón y pudiste declarar exactamente lo que te dijeron. Es por eso que a veces algunos pastores minimizan mucho esta oración que es guiada con respecto a lo que es el arrepentimiento, pero hay que entender que las personas a veces no tienen las palabras adecuadas y entendemos que la actitud tiene que ser sincera y tampoco caer en estos momentos de evangelismo como medios impuestos a la gente y como que tú vas con un amigo y dicen alguien quiere aceptar al Señor y casi lo están codeando ahí para tirarlo para adelante. Eso es un extremo, pero el otro también es negar instrumentos que han sido usados a través de las congregaciones durante mucho tiempo y que nos ha dado muchos resultados y ha traído mucha gente a Cristo. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 dice, vamos a ir en esto también, que es otro concepto que tiene que ver con la luz. Revela tanto el camino correcto como la condición del corazón humano. Y ahí es algo que también tenemos que entender, que siempre el corazón humano va a ser enfrentado a la luz de Cristo. Una cuestión que es incómoda es
darse cuenta del error, del pecado. Y ahí van a haber dos cosas, ¿no es cierto? Un arrepentimiento genuino cuando uno está pecando, volverse a dar un giro, o el otro es persistir en el pecado. Claramente vemos cómo el Señor a veces se provee de circunstancias para llevarnos al arrepentimiento. Hay un dicho antiguo que era muy bueno que decían: el Señor te va a llamar con cuerdas de amor o con alambres de púas. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a arrastrar, ya sea con cuerdas de amor durante un tiempo, pero pues después que eso se transforme en alambres de púas. Y créame que después la vuelta puede ser más dolorosa que el alejamiento. Y dice Juan, ¿no es cierto? 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando vemos esto, el camino, la verdad y la vida, después que está la luz, ¿no es cierto? La luz que es alumbrada en nuestro entendimiento cuando vemos todas las circunstancias, viene la verdad. Y ahí es donde nosotros sí aceptamos la verdad, ¿no es cierto? Cuando Jesús es, ¿no es cierto?, azotado y el romano pregunta: ¿y qué es la verdad? Bueno, la verdad es revelada a través de algo espiritual, a través del Espíritu Santo. Y ahí nosotros tenemos la opción de aceptar la verdad o rechazar la verdad. Y eso generará, ¿no es cierto?, la decisión final de lo que va a ser nuestro caminar, o el rechazar el caminar con Cristo. El rechazo del Creador por su creación, el rechazo al Creador por su creación, ¿no es cierto?, es una cuestión que pasa en los versículos, ¿no es cierto?, iniciales de lo que estamos viendo, que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La verdad es que el mundo, en este caso de la época que eran de nuevo el pueblo judío, algunos interpretan esto que Israel terminó de ser desechado prácticamente por Dios y que comienza el ministerio de la iglesia porque Dios mismo vino a ellos, ¿no es cierto? Y ellos lo rechazaron. Entendemos que esto en parte es así, pero entendemos que finalmente lo que hace el Señor es tomar ¿no es cierto?, este mensaje y hacerlo mundial. Entendemos que la iglesia se transforma en el cuerpo de Cristo, venimos a ser injertados, ¿no es cierto?, en la vid, y ahora somos parte de su cuerpo. Colosenses 1, versículo 17, lo dice claramente. Vamos a Colosenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Y dice: Él es antes de todas las cosas, todo subsiste en Él. Vemos, ¿no es cierto?, de nuevo reafirmando que el mundo y la creación era creación de Cristo mismo. Muestra la gravedad también del pecado y la ceguera espiritual aún frente a la verdad. Y ese es el tema, ¿no es cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, primero se alumbra el camino por donde voy, después vemos la verdad, la tomamos o no, y después puede venir la reacción y el endurecimiento del corazón a querer no obedecer lo que Dios está haciendo. Y la ceguera espiritual puede transformarse en el castigo eterno. Hay un infierno, hay un castigo eterno, y es algo que también tenemos que enseñar. Muchas veces queremos enseñar demasiado sobre la gracia, que está muy bien, porque todo es gracia, todo lo que vimos es gracia. Queremos enseñar demasiado de que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero también hay un castigo eterno, hay un infierno, y todo aquel que rechace al Hijo del Hombre, a Cristo, va directo a la destrucción eterna. Y eso hay que entenderlo. Recibir a Cristo, creer en su nombre, tiene que ser una decisión que vamos a tomar para caminar un camino que no va a estar exento, ¿no es cierto?, de dificultades, de pruebas, pero entendemos que el Señor finalmente nos pone en esta estación física que es temporal. Y ahí hay otra cuestión que nos hace muchas veces errar en el concepto de la esperanza. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad, no en el día a día. Dios es tan bueno que muchas veces nos permite sortear un montón de cosas, pero no es que nosotros en nuestra vida en la que vivimos vamos a tener éxito, que el Señor siempre nos va a estar dando todo lo que buscamos, o que vamos a tener soluciones para todas las cosas. Es probable que eso no suceda porque hay un bien mayor. Quizás el Señor nos quiere mover, nos quiere deshacer, quiere cambiar nuestro estilo de vida, quiere cambiar la manera como pensamos, quiere cambiar nuestra dependencia a Él. Y en ese sentido, tenemos que darnos totalmente a la voluntad de Dios para que el Señor haga como Él quiera. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que sostenernos, ¿no es cierto?, a través de la Escritura y en sus promesas, y entender que estamos en un paso, valga la redundancia, pasajero. ¿Ah? Esto no es lo definitivo está en el cielo. Debemos recibir y creer activamente en la figura de Cristo. Muchas veces minimizamos esto y queremos ir a Cristo, queremos ir al Señor en circunstancias solamente de problemas. Y cuando estamos un poquito bien, nos relajamos en esa dependencia de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que domesticar y domar a nuestra carne para que siempre en lo bueno, en lo malo, en la abundancia y en la escasez,
nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro entendimiento esté totalmente sometido a lo que es la voluntad del Señor. No cuando las cosas estén bien, soltar un poquito esta comunión con el Señor, sino por el contrario. Porque si no, créame que el Señor se va a proveer de la escasez, de la dificultad y la prueba para que usted no se suelte. Porque el Señor lo quiere usted salvo, no lo quiere que le vaya bien. La salvación no es solo perdón, sino es una adopción espiritual. ¿No es cierto? Lo vemos en Romanos 8, 14, 15. Romanos 8, 14, 15. Capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice, ¿no es cierto?, que finalmente estamos viendo como idea que también es una adopción espiritual, porque a todos los que creyeron en su nombre, ¿no es cierto?, le dio potestad, ¿no es cierto?, de ser hechos hijos de Dios, lo dice Juan, y Romanos lo reafirma, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavitud. Pues entendemos que esto es un acto espiritual. Después lo vamos a ver en Juan capítulo 3, en el conocido pasaje con Nicodemo, que finalmente es un acto espiritual, porque no recibieron un espíritu de esclavitud que los guió otra vez al temor, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto hay que entenderlo y guardarlo fuertemente en nosotros. Somos hijos de Dios. El diablo no puede atacarnos, puede confundirnos, puede generar situaciones adversas en el cosmos, en la situación donde vivimos, pero a ti no te puede tocar. Puede tocar tu entorno, puede utilizar gente para que te hagan la vida imposible, etcétera, etcétera. Pero a ti no te puede tocar, tú estás seguro, estás en la mano del Padre. El Señor dice que los que están en el hueco de mi mano no serán tocados. Tenemos que creer en que el Señor tiene el control de las circunstancias y que nada puede moverse sin su completa soberanía. El nuevo nacimiento, y acá también dice, vamos a devolvernos a Juan, a los últimos versículos que nos van quedando, que son importantísimos desarrollarlos, que son ¿no es cierto?, versículos 12 y 13, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y habla claramente del nuevo nacimiento, del cambio espiritual que se produce en la mente del hombre y la mujer cuando, ¿no es cierto?, tiene este encuentro personal con el Señor. Esto, insisto, va a ser desarrollado después por el mismo Señor en su conversación con Nicodemo en el capítulo 3. Y hay un versículo que es muy, muy potente en eso, que es Juan, ¿no es cierto?, 3, del 1 al 3. Es muy interesante ese pasaje, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Eh, bueno, en general, el libro del Evangelio de Juan es un evangelio muy espiritual. Y vamos a leerlo del 1 hasta el 8, ¿ya? Juan capítulo 3, del versículo 1 al 8, dice, voy a cambiar la versión mejor para que podamos leer la misma, voy a ir a la Reina Valera de vuelta, estaba leyendo la versión Palabra de Dios para ti, me gustó bastante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, porque, ¿no es cierto?, simpatizaba con el Señor. No sabemos qué pasó finalmente con él. Algunas por ahí, cuestiones históricas, dicen que sí, finalmente siguió al Señor. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ojo, aquí hay uno que dice, siendo del aparato de los fariseos, ya lo reconoce que sabe que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hay una cuestión potente en lo que confiesa, ¿no es cierto?, Nicodemo en este pasaje. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver, ¿no es cierto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le vuelve a responder con algo espiritual, porque lo estaba viendo de manera carnal. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, ¿no es cierto? De lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y este versículo es una de mis banderas de lucha. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, es una obra directa del Señor. Enfatiza en la gracia, en el cambio que Dios hace en las personas y no en el mérito humano.
No en el mérito humano, no en ese mérito que nosotros podemos creer que tiene que ver con nosotros mismos y qué podemos hacer para que el Señor nos use. El Señor se va a proveer de un montón de cosas para que cumplamos su propósito, para que cumplamos su voluntad. Y ahí es donde nosotros podemos, como el pueblo de Israel, transformar 40 días en 40 años, o definitivamente asumir y aceptar la voluntad del Señor y ser instrumentos moldeables, flexibles en sus manos. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos hacernos la siguiente pregunta para finalizar. ¿Estoy dando testimonio de la luz de Jesús como lo hizo Juan, buscando que Él sea el centro, llevando esto a otras personas? ¿O sigo viviendo como en Cristo como lo hicieron los judíos, como una metodología, como una disciplina, como un concepto moral, como un conjunto de normas personales que me permite ser mejor persona, pero no estoy llevando esto a los demás y llevando la luz de Cristo a otras personas? Deberíamos cuestionarnos eso y ser, digamos, personas que busquemos siempre llevar el Evangelio de Cristo a los demás porque es un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. La grandeza de la Escritura es que es infinita, Señor. Cada vez que pasamos por estos versículos que a veces que creemos que sabemos de memoria, nos traen muchas verdades nuevas, nos da sabiduría, y amplía nuestro entendimiento a través de la luz que tú nos das a través del Espíritu Santo para que podamos comprender las Escrituras y verdaderamente podemos fortalecer nuestra fe, nuestros conceptos en ti. Ayúdanos a ser personas disciplinadas y comprometidas con el estudio de la palabra y danos, Señor, esta fortaleza que necesitamos también para romper un poquito nuestra timidez por ahí o quizás las mentiras que nos puede poner el enemigo en la cabeza de no hablar a otros de ti. Te pedimos que tú seas ayudándonos todos los días que vienen en esta semana, pon en nosotros esa esperanza y esos bríos nuevos, las fuerzas del búfalo, Señor, para que podamos enfrentar nuestra semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.